Saludos, queridos estudiantes. Nos encontramos de cara a la unidad curricular número 2, la cual lleva como título Contextualización de la mediación educativa, para desarrollar el tema Educación para la gestión positiva de conflictos. Los objetivos que perseguimos en esta unidad son comprender la perspectiva positiva del conflicto y su aplicación en el contexto educativo, analizar la importancia de la educación emocional en la mediación educativa y su impacto en la resolución de conflictos. Identificar y evaluar las habilidades sociales esenciales para la prevención y resolución de los conflictos en el entorno escolar. Y finalmente, integrar los conceptos clave de gestión positiva de conflictos, educación emocional y habilidades sociales en un marco integral de mediación educativa. Hablar de educación para la gestión positiva de conflictos es estimar la perspectiva positiva del conflicto. El conflicto puede adoptar un curso constructivo o destructivo. No es la condición propicia eliminarlo. Más bien, hay que saber afrontar las situaciones conflictivas con los recursos suficientes, procurando siempre que todos los implicados salgan enriquecidos de ella. Veamos las funciones y valores positivos del conflicto. Entre ellos está que evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social, ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. Función y valor positivo del conflicto es también ayudar a que aprendamos nuevos y mejores modos de responder a los problemas, así como ayudar a construir relaciones mejores y más duraderas y a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Recordando en la unidad 1, la unidad curricular 1, hablábamos del esquema desde la base de la teoría de las necesidades o de la pirámide de Maslow, el enfoque de la punta del iceberg en el aspecto de lo que responde a la comprensión del conflicto, reiteramos ahora en manera más específica. La parte visible de lo que sería el iceberg es lo que decimos y hacemos en esa comprensión del conflicto, que va adquiriendo formas muchas veces negativas, agresivas o violentas cuando el conflicto estalla, cuando se produce lo que bien se conoce como la crisis y entonces el conflicto escala. Esta condición corresponde solo a un 10% de lo que sería propiamente el conflicto. El otro 90% está por debajo de lo que visiblemente se identifique. Y ese 90% corresponde a intereses, a creencias que marcan nuestras condiciones o formas de conducirnos o de comportarnos, a lo que aquello que damos prioridad, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras necesidades y a lo que nosotros le estimamos representan valores para nuestras vidas. Este 90% es lo que en sí y esencialmente no es atendido en la comprensión del conflicto, pues le restamos solamente al 10% que es lo identificable visiblemente a lo que sí le prestamos atención. ¿Cuáles serían los elementos del conflicto? Es decir, ¿qué conforma la estructura del mismo? Las personas, que incluye a la persona pero con sus elementos psicológicos. También el proceso es otro de los elementos, que es la manera como evoluciona el conflicto y cómo las personas van tomando decisiones para resolverlo sintiendo dicho proceso. Y finalmente el problema, constituido por diferencias y asuntos que enfrentan a las personas. Con respecto al ciclo del conflicto, partimos de lo que son las creencias, actitudes y hábitos que cada cual aportamos
de los cuales, por no ser todos evidentemente correspondientes con terceras personas, cada quien es como si trajese su propia mochila, surge entonces el conflicto. De dicho conflicto, ¿verdad? Van a ser las actitudes frente al mismo las que pueden dar como consecuencia las respuestas a dicho conflicto. Y de esta respuesta, de este diálogo, de esta aproximación, surgirán entonces los resultados. Ese es específicamente el ciclo del conflicto. ¿Cómo pudieran ser esas respuestas a raíz del conflicto? Evidentemente, las respuestas son co-construidas, ¿verdad? Por las partes. Y si se consigue resolver positivamente el conflicto, serían positivas. La interacción será percibida como satisfactoria por todos. Es decir, acuñamos el concepto tomado de lo que plantea Stephen Covey en sus 7 hábitos. Ganar, ganar. Siendo así, las relaciones se refuerzan y adquieren calidad. Si por el contrario la respuesta co-construida es negativa, el conflicto va a escalar estallando la crisis, con consecuencias negativas para ambas partes. Entonces, la relación seguirá una evolución destructiva de dominación, de sumisión o de confrontación permanente. Veamos los estilos de afrontamiento del conflicto. Está el competitivo o dominante, que es cuando una de las dos partes intenta imponer sus deseos a la otra. Por su parte, el adaptativo o acomodativo es donde una de estas partes cede en sus demandas a la otra. No así el evitativo, donde una parte abandona el conflicto rehusando tomar parte en el mismo. Cuando hablamos del estilo colaborativo, una parte aporta, por ejemplo, recursos, medios, en fin, para mejorar la situación. Y es el estilo de afrontamiento, compromiso, donde dos o más partes se van a interrelacionar con una actitud colaborativa, cediendo en algún aspecto para la construcción de un acuerdo mutuo y que de hecho sea satisfactorio. Hablar de emociones y conflictos es que evidentemente están en estrecha relación las emociones con los conflictos. Y en toda emoción existe una tendencia a la acción. Y esta acción vienen a ser los impulsos que nos llevan a actuar a modo de programas de reacción de manera automática. Los componentes de la emoción a la que anteriormente nos referimos son 3. Hay un componente cognitivo que evidencia cuando nos emocionamos a partir de la apreciación y valoración que realicemos ante una situación o suceso. Esto se da de manera inconsciente. El componente fisiológico, que se evidencia con los cambios físicos y fisiológicos en esa activación emocional. Por ejemplo, sudoraciones, palpitaciones, tensión muscular, adrenalina en sangre. Y por último, el componente comportamental. El mismo evidencia la emoción, se expresa mediante el comportamiento y la actitud propiamente. Este tiene una dinámica muy compleja, especialmente en situaciones de conflictos. Generalmente se expresa a través del lenguaje no verbal, de forma inconsciente y con dinámicas que están muy relacionadas con la cultura social. En relación a las emociones y los pensamientos, las emociones aparecen cuando nos relacionamos con los demás, aunque con frecuencia las creamos nosotros mismos con nuestros pensamientos y con las interpretaciones que adjudicamos de esos pensamientos, es decir, con nuestro diálogo interior que es de carácter permanente. Importante, si modifico mis pensamientos, puedo modificar mis emociones. Ese es un punto clave en el manejo de los conflictos. Cuando hablamos del concepto inundación emocional,
es cuando las emociones, principalmente negativas, si se trata de conflictos, han tomado tal relevancia que ya no se puede funcionar y pensar con normalidad. Por lo tanto, es importante identificar cuando esto se va a dar en lo que sea el conflicto producto de que emerge del mismo. La comunicación y los conflictos. Esta primera, la comunicación, es una co-construcción, es decir, una construcción compartida, en la que participan ambas partes. Implica un resultado identificado como una pieza única, que a su vez ha condicionado la evolución de esa co-construcción comunicativa. Evidentemente es importante señalar ese dedito con el hilo rojo, así nos los hace saber que es una condición para no olvidar, que dotar a las personas de habilidades comunicativas que le ayuden a gestionar sus interacciones en positivo, a construir esas piezas únicas que son las relaciones humanas de forma satisfactoria, sigue siendo de carácter importante y trascendental. ¿Qué es la educación emocional? Es un proceso educativo continuo y permanente que va a pretender potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, con objeto de que se le capacite a la persona para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar tanto personal como social. ¿Por qué es importante la educación emocional? Lo es porque sigue siendo un requisito fundamental para la mediación escolar eficaz y también porque influye en la adaptación escolar y social. Promueve asimismo el desarrollo emocional y la adaptación socioescolar y ayuda a crear climas escolares positivos, donde cada uno de nuestra población de estudiantes puedan identificar y evidenciar cómo me siento hoy, poniéndole el nombre específico a la emoción que experimente, para así entonces hacerse cargo de la misma. Para los efectos existen varios modelos de inteligencia emocional. Está el de Meyer-Salovey, ¿verdad? Que es el que expresa que se maneja la emoción de manera individual, por lo que evalúa y atiende el estado de ánimo, lo reflexiona y se expresa con precisión. Por su parte, Goleman utiliza el reconocimiento y la regulación de las emociones, así como también el trabajo en equipo, ya que maneja la empatía al reconocer las emociones de los demás. Y más recientemente, hablamos específicamente en el año 2000, el concepto que adjudica es el influir de manera individual con los pensamientos para cambiar su emoción y o estado de ánimo, atendiendo así las demandas del medio ambiente para así contribuir en la capacidad de adaptación y manejo del estrés. Existen buenas prácticas de educación emocional, pero la mejor de todas sigue siendo crear programas educativos dirigidos a desarrollar una convivencia y usar así la mediación como estrategia de intervención que incluya tanto una formación en educación emocional como la calidad y efectiva. Hablemos un tanto de las habilidades sociales y la comunicación eficaz. Para los efectos, tratar las relaciones interpersonales, convivencia y clima social en el contexto escolar hace alusión a la compleja red de interacciones y al clima social e interpersonal que resulta del entramado que supone la acción de convivir. Entendemos que la convivencia, como el establecimiento y mantenimiento, desarrollo de vínculos interpersonales positivos y saludables,
y el logro de estrategias pacíficas de afrontamiento, así como la solución de conflictos interpersonales en un clima social positivo de respeto a las personas y a su dignidad, así como vivir con y junto a otras personas de forma satisfactoria. Hablamos entonces de las relaciones interpersonales, convivencia, considerando dicho clima social en el contexto escolar. Es importante atribuir lo que son las habilidades sociales en el entramado del manejo de los conflictos, porque se trata de un conjunto de pensamientos, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras personas de forma no solo satisfactoria, sino también eficaz, donde se aprende y se va conformando a lo largo del ciclo de vida las habilidades sociales, como lo son una comunicación eficaz, la asertividad, la conducta afiliativa y prosocial, la empatía, la gestión emocional y la solución de problemas interpersonales, entre otras. Es importante también destacar dentro de las habilidades sociales propiamente para la mediación, la escucha activa, la cual muestra interés y establece una relación de cordialidad. Clarifica qué y cómo sucedió, qué se dijo. Parafrasea las ideas expresadas por las otras personas. Es una forma de demostrar y evidenciar una escucha activa. Reflejar y resaltar los sentimientos del interlocutor o de las otras personas. Y resumir, ordenar y sintetizar la información es también una forma clara de demostrar que estamos prestando atención, evidentemente desde una escucha activa y comprometida. La empatía sigue siendo importante, destacable dentro de lo que son las habilidades sociales para la mediación, y que consiste en, más allá de ponernos el calzado de otra persona por definición, es ponernos en el lugar del otro, intentando alcanzarlo en lo que esté sintiendo y también en lo que le esté ocurriendo. Es necesario mejorar las habilidades sociales para educar para la vida. Esto es clave en el fomento y mejora para la duplicidad de dos cometidos en cuanto al docente, donde participa en las decisiones generales del centro escolar y también aplica dichas condiciones dentro de su aula. Es importante que él mismo cuente con conocimientos sobre el área de competencia personal y social, tanto de infantes como de adolescentes, y que aplique con dinamismo y creatividad esas técnicas específicas que surgen para el entrenamiento de las habilidades sociales. Es necesario y valioso que se cuente con asesoramiento y orientación de profesionales de la línea del contexto escolar o que responden al contexto escolar, como lo son psicopedagogos, psicólogos y pedagogos propiamente. Quiero dejarles con esta frase del célebre Stephen Covey. Si quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Muchas gracias y éxitos. Saludos.